Mira, la parte seria de este programa llega en esta oportunidad. Gracias al Señor. La política. La política y cosas que tienen que ver con la República Dominicana, pero ya la parte un poco más seria. Hansel García en esta oportunidad nos va a decir por qué Romeo debió aspirar como rey. A seguir, Dios mío. Hansel, cállame ese muchacho, por favor. No, mentira, Cookie Dale, Hansel, buenas tardes. Quiero, Zuli se me dio. Hola, Hansel, qué gusto tenerte aquí también al lado de mí. Bueno, ¿De qué vamos a hablar hoy? Ese cristal me recuerda la canción de la pared. Esa pared. Nos divide, que nos divide. Caramba. Qué lástima, ¿no? Qué lástima, ¿no? Dios. ¿Qué tenemos Freddy, para hoy, Hansel? Señor. Ya te cuento. Mira, varias cosas. Primero, hace un tiempo dije en esta cabina que el aumento que anunciaron los industriales de la harina sobre el pan hace algunos meses no iba a durar mucho, porque la solución fue coyuntural. Se le puso un torniquete con un subsidio de unos 300 pesos por saco de harina, pero ya el subsidio no existe. Entonces, por eso los industriales de la harina es que han vuelto a hablar, y ahora sí lo hicieron efecto, que van a aumentar el pan. Wow. Se habló de un aumento de un 100%, o sea que se vendería 10 pesos, pero ellos dijeron que no es de un 100%, es de menos. Y ya el pan se está vendiendo entre 7 pesos y también a 2 por 15. Por ahí vamos. Pero no solo el pan, ha aumentado todos los productos de primera, segunda y tercera necesidad, porque ha aumentado la canasta básica, pero ha aumentado también los materiales de construcción, ha aumentado todo. ¿Por qué se dan estos aumentos ya a gran escala? No solo en los productos de primera necesidad, tanto orgánicos como industrializados. Bueno, se da por la inflación que hemos tenido, y de hecho el último estudio inflacionario establece que de mayo a mayo, como se llamaba un movimiento, o sea, de mayo del año pasado a mayo del 2021, la inflación ha sido de un 10.48, histórica la inflación. Entonces, ¿qué pasa? El aumento desproporcionado desde mi punto de vista de los productos y de los servicios también ha generado la reacción adversa, obviamente, de muchos sectores. Castro Marte, que para mí es la voz de la Iglesia Católica, estoy hablando del arzobispo metropolitano de la provincia de Altagracia, con asiento en Higüey, en la Basílica. Castro Marte es una de las voces más autorizadas, no oficialmente, porque quien debería estar autorizado a hablar oficialmente es el arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Soria, pero que no habla. Yo le digo el arzobispo de los haitianos. Él solo habla cuando es para favorecer a los haitianos, y el otro día dio un boche a periodistas. Hay otro sacerdote también que a veces habla, otro obispo, que es Masalle, el obispo de la diócesis de Peravia, pero que entonces ese solo habla cuando es un tema de aborto. Pero fíjense ustedes que cuando teníamos cuando teníamos tienen como temas específicos. Sí, cuando teníamos gravitando al cardenal Nicolás de Jesús López y Rodríguez, que ya salió del escenario. Aleluya. Ahí la Iglesia Católica sí tenía una voz, que muchos estábamos de acuerdo, otros no, daba muchísimo boche, pero tenía una voz. Y ante los casos neurálgicos sociales, pues la Iglesia se pronunciaba mediante él, que era su vocero oficial. Ahora la Iglesia Católica no habla de nada. Tenemos COVID hasta por aquí, no habla la Iglesia oficialmente. Tenemos aumento, la Iglesia no habla. Se estaba hablando del tema del aborto, y de manera institucional ni siquiera eso, ya ni siquiera la carta del obispado uno ve. Pero hago ese preámbulo a propósito del pronunciamiento de Castro Marte. Hipólito Mejía, siendo Hipólito, ha dicho que le compren los plátanos a la guaguita, que lo vende más barato. Oye, el pueblo votó por a comprar en guaguita. Venga con eso, pero bueno, ese es Hipólito, siendo Hipólito. ¿Qué pasa? ¿Por qué después de también comentar y mostrar preocupación por el aumento de los productos de primera, segunda y tercera necesidad, todo ha subido? Hago ese hasta lo que no se necesitan han subido. Hasta lo que no se necesita. Hago ese introito de la explicación social para pasar a lo siguiente. Miren, por esta presión de la carestía o del alto precio de los productos, que obviamente el dinero rinde menos por el tema inflacionario que ya señalamos, el presidente Abinader ha convocado a un diálogo buscando un pacto social, un diálogo con las principales fuerzas de la nación del tema productivo. Estoy hablando del empresariado,
Estoy hablando de los obreros, de los trabajadores a través de las centrales sindicales y también estoy hablando de los empresarios y obviamente la parte del gobierno encabezada por Luis Abinader y por el ministro de Trabajo en este caso. ¿Qué busca? ¿Trabajo? Sí, porque te voy a decir cuál es la orientación del pacto. Como el pueblo está pasando tanto trabajo. No, por eso, Cookie, no. ¿Cuál es no por eso? ¿Cuál es ¿Cuándo es la orientación del pacto Esta social? vez no Bueno, por eso. este pacto va a buscar una modificación a la Ley de Seguridad Social y al Código Laboral. Bueno. Por eso trabajo. Y como el tiempo apremia, voy a analizar solo el tema laboral. ¿Qué pasa? Ya el tema laboral, las centrales sindicales han dicho que a la mesa van a llevar la propuesta de un aumento salarial de un 40%. Pero ¿qué pasa? Siempre que se lleva a la mesa ese aumento, queda como mucho en un 20%. En un 20 o en un 15. En un 15. Hay un rejuego Siempre el empresariado ofrece un 12. Exactamente. Va a subir a un 15 y cuidado. Sí. Para aprobar un 5. Sí, es como cuando tú estás regateando en el mercado. Exacto. No más de ahí. 6, sí. Entonces, las centrales sindicales han dicho que van a llevar una propuesta de un aumento salarial de un 40%, pero escríbalo, que como mucho eso queda en un 20 o en un 18 o en un 15. De ahí no va a pasar. ¿Qué pasa, Freddy, Zuli y Kukika y por supuesto nuestra audiencia? Que lo que ha motivado estas pretensiones de aumento salarial del sistema sindical es la inflación que hemos dicho, que ya está en un 10%, pero ¿qué pasa? El empresariado viene, ok, si aprueba un 15%, ¿tú sabes después qué hacen los empresarios? Vuelven a aumentar los productos, porque dicen, y vendiéndolo socialmente, si ya aumentamos el precio, entonces vamos a aumentar los productos, porque los países capitalistas vivimos en un sistema de producción diseñado para que permanezca siempre el control hegemónico del empresariado. Y primero se da también por la concentración de riquezas, se da también por la concentración de negocios. El mismo empresario al que tú le trabajas un 8 a 5 o un 8 a 7 y te paga 2 pesos, ese mismo empresario al que tú vas a gastarle esos 2 pesos porque es dueño del supermercado. Sí, claro. Por ahí la cosa. Pero bueno, cuando se haga este aumento salarial que se va a hacer, viene la inflación de nuevo y ya el aumento, en vez de los 2 pesos que te aumentaron, tú cobras menos, porque no es mucha papeleta que tú quieres que eso tenga poder adquisitivo. Que tenga valor. Entonces eso es lo que se llama la inflación. Ahora, ¿qué propongo yo en este sentido? Porque la comunicación de este tipo, siempre lo he dicho, nos da la oportunidad de proponer y de creer que las cosas sean mejores. ¿Qué propongo yo? Un aumento salarial indexado. ¿Qué es un aumento salarial indexado? Revisable mínimo a 2 años o cada año. ¿Qué es el aumento salarial indexable? Que sea acuerdo con la inflación que exista. Si hay una inflación de un 5%, eso tiene que tener un rango, un porrateo, que ahí es que tiene que ser el aumento salarial. Revisable en 2 años. Esa es la lógica. Debería ser así. Esa es la lógica, pero porque debe estar establecido. Se ha planteado eso porque eso es lo lógico. Claro, porque de acuerdo con lo que tú ganas, tú dependiendo de la inflación, se ajustan los sueldos y los precios. Entonces, para poder hacer eso, tiene que estar en una modificación, tiene que estar en la ley laboral. Y yo propongo que aprovechemos ahora este diálogo para la modificación y que establezcamos ahí un aumento salarial indexado. Pero además, que propongo en ese particular, bueno, ya que se va a hacer una reforma salarial, que sean formalizadas las trabajadoras y o trabajadores domésticos, aunque en menor sentido, y también los trabajadores de seguridad privada, los llamados watchman, que el watchman es una derivación del inglés de watchman. Entonces, ¿por qué propongo que esto sea regularizado? Primero, la seguridad, los dueños de seguridad privada, eso lo estaba avalado por un decreto. Y esa gente, para sintetizar, explotan al más alto nivel a los que vienen a trabajar. Porque ¿de qué se nutren las empresas de seguridad privada? De policías y militares que lo votan, y decía mi papá que al que lo votan de la guardia no sirve para nada. O de muchachos que vienen del campo y no tienen otra oportunidad y, como dicen popularmente, se enganchan a guachimán. Una pregunta, en ese caso no se puede regularizar eso, que no es posible, y entiendo yo que no es justo, que este muchacho, este tipo que mató al otro, que tuvo el altercado, esa persona primero lo botaron del cuerpo castrense que pertenecía por indisciplinado. Porque había amenazado, supuestamente, dentro del mismo cuerpo, había amenazado a sus compañeros de muerte con arma blanca. Ese otra. Y por otra parte también,
no hay una institución, no hay una entidad que regule eso, o sea, que depure al que va a entrar. Ahí es que voy, porque ese trabajo tiene que estar regulado, que no lo está, solo cuenta con un decreto, con un decreto. ¿Cómo es que debe estar regulado? Bueno, que sea un trabajo formal, un 8 a 5 u 8 horas de noche también, que esa gente cotice en la Seguridad Social y en la TCS y que tenga todos los ribetes formales de un empleo, porque tú no puedes exigir lo que no da. Porque vamos a estar claros, tú traes un muchacho del campo y al otro día tú le pones una ropa de guachimán, como se dice popularmente, ya expliqué por qué, le da un arma, una pistola, una escopeta 12, ¿qué es lo que va a hacer? Exacto, violencia, un tipo sin haber dormido, que te vuelve loco el no dormir, cobrando 2 pesos, pero bueno, comiendo eso es una mal. Todo a eso. veces no ha dormido y no ha comido. Exacto. Todo eso hay que llevarlo a una mesa y formalizar ese sector, ya que lo tenemos. ¿Cuál es el otro sector que hay que formalizar, señores? Las trabajadoras domésticas. Aunque hay hombres también que trabajan domésticos, pero sobre todo mujeres. ¿Por qué la regulación de las trabajadoras domésticas? Porque eso, lo de la trabajadora doméstica solo cuenta con un tratado de trabajo doméstico de la ITC, que es la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Y entonces esto se maneja a discreción del patrono o a discreción de la muchacha que va a buscar el trabajo, que te pagamos 10,000 pesos con dormida o sin dormida. Pero estas mujeres, sobre todo mujeres, no cotizan a la TCS. Es un trato de palabra. No cotizan a la TCS, no tienen un seguro médico. ¿Qué pasa? Y eso se ve evidenciado ahora en la pandemia. Que bueno, la señora o el señor dice... Bueno, no te puedo tener a mí me pararon en mi empleo y estoy en mi casa trabajando de manera remota o no estoy trabajando. Lo primero que tú quitas de gasto es la trabajadora doméstica. Sí, porque ya tú estás en la casa. Pero esa trabajadora doméstica se va a su casa sin unos derechos adquiridos. Se va a su casa esa trabajadora doméstica sin un plan fase, como nos metieron, porque ella no cotiza la TCS. No pueden ponerle en un plan fase. Y no tiene ningún beneficio, por ejemplo, de lo que puso el gobierno con este tema de la pandemia. Y eso ha desnudado más la realidad de ese sector de la trabajadora doméstica. Y obviamente a mí eso me duele, me mortifica como comunicador. Y además yo vengo de estratos sociales humildes, de estar en contacto con esa realidad de mujeres que vienen a trabajar a la capital y dejan sus muchachos, tienen que trabajar con dormida y vuelven, esos muchachos lo cría la abuela o lo cría quien sabe. Entonces, el sector de las trabajadoras domésticas debe estar formalizado. Y aprovecho que se va a promover esa modificación al Código Laboral para que así sea, que esas mujeres primero haya un sueldo establecido. Segundo, haya un horario establecido. Y que haya un marco de negociación que dice, ok, tú trabajas tal hora y si tú te vas a quedar dormida, eso son horas extras. O es otro tipo de trabajo. A eso es que me refiero. Tu sueldo es tal. Tu cotización a la TCS, mírala ahí para que tú tengas tu seguro médico. Y si yo te despido, tú tienes tus derechos adquiridos. Es eso, porque de lo contrario, esos trabajos así son explotación. Y hay patronos, yo diría la mayoría, bueno, no me gusta usar el término patronos, ni tampoco trabajadoras domésticas, yo prefiero decirle asistente de la casa. Pero es lo que la gente entiende, es lo que la gente entiende. De repente hay personas que tienen una trabajadora doméstica y es consciente, la trata como si fuera de la familia, le da más de su sueldo, le da ropa, le da comida, le da todo. Pero hay de todo. Hay quienes simplemente las explotan. Entonces, ojalá esto sea regularizado. Bueno, tú no vas a tocar tú dijiste que no, dale, pero el tema de la seguridad social tú no vas a tocar ahora. No, de lo que se va a hablar en la reunión. Bueno, ahí toco un poquito, pero es muy amplio, porque esa es una ley que hay que revisarla de arriba abajo. Sí, pero tú estás diciendo que va a haber un pacto, una reunión cosa y eso. Yo propongo quizás en una próxima visita, como hoy hablé del tema salarial, más detallado. Sí, porque es importante, porque entonces el problema con los empresarios que quieren modificar esa ley hace mucho y la ley de trabajo hace mucho y parece que quieren juntar ese, hacer un chanchullo ahí y si no tienen la cosa clara. Claro, quizás si no, hay que actualizarla, es verdad, hay que actualizarla, pero hay que estar ojo con eso. Miren, quiero brevemente solo hablar del tema de la Operación 13, que se le está conociendo medida de coerción hoy. Ya entiendo que hoy habrá establecida una medida para los implicados en esta operación. El Ministerio Público en las últimas horas ha aumentado a 2 personas dentro de las que pedía como coerción prisión domiciliaria, que es al ciego, apellido Mejía, Miguel Mejía, ciego o persona con discapacidad visual. Ciego. Repito, lo de no vidente es un eufemismo, es un disparate. Ciego al señor Mejía y a la señora Rosario, Valentina Rosario, que era la locutora.
sumaron 2 La más. presentadora. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo tomo? Miren, quienes manejamos comunicación corporativa sin ánimo de caer en jactancia alguna, porque esa es mi especialidad, esa es mi maestría, comunicación corporativa. Nuestro trabajo es cómo tú vas a decir las cosas, cuándo vas a decir las cosas, por dónde la vas a decir, a quién se la va a decir. Porque el cómo a veces tiene más relevancia que el qué. ¿De acuerdo? La forma a veces tiene más relevancia, casi siempre me atrevo a decir que el fondo. Teníamos un Inmediatamente, tema con un artista ahorita que eso es lo que pasó. Sigue. Inmediatamente salió a relucir el tema del fraude de la lotería. Este muchacho, Michelle Dicen, parece que estudió a la sociedad, pues el tipo construyó un discurso inductivo, construyó un discurso emocional manipulador y le dio resultado en la sociedad. Incluso antes de que a él lo jalaran, él había protagonizado unos discursos ahí con alguien que desvinculó y unos sueldos. Y mucha gente pensó, si funcionarios así es que tenemos que tener. Sí, estaba frío, y estaba aunque frío, la justicia no lo ha condenado, pero yo he mantenido la tesis aquí en este programa, que esta es la tercera vez que refiero al tema, de que él está involucrado. Él se puso adelante. Aunque obviamente hay que esperar una sentencia. No, él fue y puso la querella él mismo. Por eso él hoy dice que fue buscando justicia y salió como un criminal. No, se ha demostrado que él estaba involucrado y que además es todo un entramado, que nosotros lo dijimos aquí, que no es de él solo. Entonces él se mandó se llama ponerse adelante, que se deje de ponerse eso. adelante. Se estaba poniendo adelante. Pero con qué discurso, manejando sus emociones. De hecho, no son todos los profesionales de la conducta que manejan las emociones como la manejó ese tipo, ¿eh? Tipo está claro. Y que maneja el escenario como lo maneja ese tipo, ¿eh? El tipo se preparó. Se preparó. Y tú no crees, Hansel, que puede ser que entre ese entramado de mafia que hay ahí, le hayan puesto un gancho a él? No. Como que lo tiraron para el medio a él. Es que no. ¿Tú crees que no? Sale a relucir, a fin de cuentas. Si un gancho sale a relucir. Yo creo que él se puso adelante, pero también, como en política y ese tipo de negocios, como que hay algunas mafias. El asunto es que él sabía, Freddy, él sabía lo que había. Adelante, digo yo. Él sabía lo que había. Admiro tu optimismo, pero eso no es tan simple. Miren, por último, quiero ponderar la decisión del Senado de la República que va demostrando de que le interesa la institucionalidad. Es así. Ahora con la elección del defensor del pueblo, aunque hace varios días, yo tengo mis bemoles con la existencia del defensor del pueblo. Yo entiendo que eso no debería existir, que deberíamos tener quizá una defensoría del pueblo como institución, que es lo que yo promuevo, y allí agrupar otras instituciones que tengan que velar porque a nosotros se nos cuide y se nos proteja. Pero bueno, ya que tenemos el defensor del pueblo, han elegido a Pablo Ulloa, que era el que no tenía perfil ni afiliación política, por encima del exdiputado de mi provincia, San Juan, Henry Merán, igualito a Juan Luis Guerra, y también del exdiputado nacional Fidel Santana. La Cámara de Diputados quiso hacer un chanchullo para beneficiarlo a uno de ellos dos, y el Senado de la República, como dicen en mi campo, se paró en 2 patas. Y la comisión se impuso y dijo, no, es el que va sin ribetes políticos, y eso yo lo pondero porque yo amo la institucionalidad. Ahora también a Ricardo de los Santos, que era el presidente de esa comisión, lo hace de una manera perfecta, pero también buscando otros temas. ¿Cuál es el otro tema? Cuidado. Bueno, ya próximamente viene la elección para el presidente del Senado de la República, y él está aspirando y está corriendo por el carril de adelante para ser el presidente del Senado. Me atrevo a vaticinar que de la única manera que él no se convierte en presidente del Senado es si ratifican a Eduardo Estrella, porque el presidente de la República le tiene mucha más confianza a Eduardo Estrella que a los senadores de su partido. ¿Cómo va a ser? Sí, claro. Bueno. Gracias a nuestro amigo Hansel García. No, tu hermano, Hansel. Siempre Nuestro hermano acertado, amigo Hansel. Hansel García. Redes. Con unas informaciones Exacto. siempre muy acertadas. Dijo que no iba a hablar de la seguridad porque se siente inseguro en estos momentos. Hansel, ¿cómo se comunica con usted? Solo me atrevo, claro que no, ninguna corrección, jamás corrección, sino acotación. Claro, vamos a ver. A decirte que no son informaciones, son análisis. Por favor. Óyeme, Hansel García. que analiza los análisis de una forma analizada. Sí. Que Claro. tú dices, wow, el tipo analizó. Sí, Nosotros eso hay seguimos que Siempre de analizarlo. una manera analítica, siempre. Hansel García R, titúlenmelo ahí, Hansel favor. García R, ahí estoy. Usted me sigue y si le gustó este comentario, usted comenta. Si le gustó estos análisis, usted comenta. Es más, comente como Le da usted like, quiera, comparte. Seguimos en 150 Radio. Con